Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy quiero hablarles, como les prometí y les comenté, sobre la gema el Fénix. Vengo a defender el Fénix porque sé que tienen muchos detractores que dicen que esta gema no vale la pena porque se activa cada demasiado tiempo y demás. A ver, primero vamos a partir de la base de lo que hace esta gema. El efecto en sí, olvídense de todo lo demás. Te evita la muerte y te da un escudo de 660% durante unos segundos, 6 segundos, ¿ok? Evita que te mueras. Si tú lo pones así en un papel, es un efecto que está roto. Si tú tuvieras esto permanente, ¿ok? Sería la mejor gema del juego. ¿Qué sucede? No puede ser. No tiene sentido. Usted nunca moriría. Por lo cual es súper entendible que le pongan una reutilización de 180 segundos. Sí, usted puede decir, no, a 120 estaría mejor. Pudiera ser. Pero matar a alguien sería muy difícil. Porque este no es el único efecto siquiera que hay en el juego de evitar la muerte. Si usted lleva Fénix, usted lleva gladiador, usted lleva una mascota, ¿cuántas veces usted pretende morirse y no morir? No, si es nigromante y lleva resurrección, otra más. Entonces, ¿cuántas veces hay que matar un nigromante hoy en día para poder realmente matarlo? ¿No? 4 veces. En la primera vez, por supuesto. Luego tiene 3 minutos que esto no se puede usar. La mascota no se puede usar en 75 segundos o en 60. El que tenga una mascota con 199, 200 resiliencia, en ese caso, 60 segundos. El gladiador mismo cada 210 segundos, que es más que 180, y aún así casi todo el mundo utiliza el gladiador por esa salvada que le da. Ok, el problema es que no se trata de una, se trata de acumular todas estas. Es un efecto muy roto que no pueden ponerlo a menos tiempo. Eso hay que comprenderlo como primer elemento. Ahora, cuando este escudo expira, además te hace una curación del 40% del valor restante si no te han dado demasiado golpe en ese tiempo. Entonces, hasta aquí ya hemos entendido la gema y el efecto. Está bien. Siguen diciendo personas, yo prefiero llevar, por ejemplo, el Jade. Ojo que no estoy diciendo que quite el Jade para poner el Fénix. El Jade es una gema que también hay que llevar, ¿ok? Pero a lo mejor se quitan esta por ponerse barril de penumbra, por ponerse, no lo sé, cualquier gema que no tenga ahora mismo, porque usted tiene 8 opciones y dentro de ellas yo considero que el Fénix debe estar. No veo que hayan opciones más allá de la Fauce, el Meteorito, el Jade, las Billy, el Corazón. Ok, ya aquí yo tengo, por ejemplo, la Alaska, que pudiera en ese caso cambiarla por el Fénix. Si no tuviera el Fénix, tuviera la penumbra, que pudiera cambiarla por el Fénix, aunque es una gema que también me gusta bastante. Tiene sus detractores, pero también me gusta bastante. Pero son 8 opciones. ¿A usted le gusta tonel de penumbra? Mire, cámbialo por la penumbra esta. ¿A usted le gusta, no sé, bro, de la gema del lobo? Puede cambiarlo por la Alaska. Lo que sí creo que es importante es que usted lleve el Fénix. Yo no creo que haya una gema que sustituya al Fénix entre 8 a elegir. ¿Y por qué les digo esto? Además, y ese es mi criterio, creo. No estoy diciendo acá que todo el mundo tiene que pensar igual que yo. Esta es mi opinión. Bien, pero ¿por qué lo pienso así? Miren, vamos a suponer que usted se quiera poner cualquier gema. Podemos tomar de referencia el Jade, lo que sea. Y usted quiere cambiar el Fénix por poner esa gema. Tiene que saber algo. Bien, y es que todas las gemas son reducidas en PvP. Hasta un 60% su efecto. El Jade que acá nos dice que nos está dando, para que me entienda, 13% del daño que inflijo en PvP, eso no es más que un 5% de aumento. Y esto aplica para casi todas las gemas. Para casi todas las gemas. Mira, eso se lo dice acá, lo podemos ver. Vamos a entrar en una práctica de un campo de batalla, pero que aplican todos los efectos que sean de PvP. Y eso se lo va a decir aquí en los debuff. Cuando usted entre en PvP, le ponen algo que se llama conflicto, que dice vida, daño, gemas legendarias, atributos mágicos y bonus de familia de reforja y otros efectos basados en porcentaje, se ven reducidos su potencia. Y la reducción es de un 60 hasta un 70% en algunos casos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que esa gema que usted se está poniendo porque hace daño, porque lo que sea, se reduce hasta un 60% en el PvP. Y ahí es mi punto. El Fénix no, porque el efecto de Fénix sigue cumpliéndose tal cual. Quizás sí te reducen el escudo este que te da. Bien, pero de que te evita la muerte, no hay forma de nerfear eso. El efecto lo evita o no lo evita. No se nerfea. Y el tiempo no lo nerfean. Es cada 3 minutos usted puede volver a utilizar el Fénix. Sin embargo, por ciento, no me queda claro. Puede ser que sí, no sea por supuesto. Si esto aplica para todo, el 600%, quizás sea el 300%, pero el efecto no. Y es mi punto. El efecto se mantiene intacto y es importante. Todo lo demás que usted ponga por sustituir esto va a ser nerfeado porque son aumentos de daño, porque todos los efectos o la mayoría de los demás, ahora mismo no tengo acá la lista delante, son aumentos de daño, aumentos de tiempo, aumentos de y todo esto se reduce. ¿Vale la pena o no vale la pena tener una gema que al menos ni siquiera es nerfeado su efecto en el PvP y además te evita esa muerte? Muchos dicen, no, me vuelvo a morir después. Brother, si hubiera muerto antes, siempre en un PvP se le activa el Fénix 2 veces, aproximadamente 2-3 veces, el gladiador 2 veces más.
la mascota 3-4 veces más. Entonces, ¿cuántas muertes usted se ahorra en general en un PvP? Yo sí considero que es una gema esencial en una build de 5 estrellas que usted debe llevar. Yo lo considero, es mi opinión. Usted, por supuesto, puede tener la suya. Ya si quiere saber esto de la reducción, de cuánto se reduce y demás, aunque no son números exactos, les puedo hacer un video al respecto y lo dejamos para una siguiente ocasión. Y como siempre, mi gente, si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.